Bueno, cuando me pidieron, Silvia me pidió si pudiera dar una conferencia aquí, cuando me dio las fechas me dijo que, bueno, como es el día 8 de marzo, es el día de la mujer, es un personaje femenino, pues me ha dicho que era solo un personaje. Pero de una manera o de otra, pues al final no sabía cuál elegir y elegí las tres. Entonces, claro, estamos hablando de personajes, los tres personajes, no es adrede que al escogerlos las tres eran reinas o eran princesas. Y estamos hablando de épocas muy diferentes ahora. Es importante puntualizar. Por ejemplo, Sita habla básicamente en el Ramayana. ¿Conocéis el Ramayana? Ramayana o el Mahabharata. Sita es un personaje el principal personaje femenino, digamos, del Ramayana, mientras Kunti está en el Mahabharata, que son textos sagrados de la India. O sea, para poner un poco en situación, los textos de los Vedas, si conocéis algo de los Vedas, hay unas partes de textos que son filosóficos, son de conocimiento, y otras partes que son historias. Por ejemplo, lo que es el Bhagavad Gita, aunque el Bhagavad Gita es parte del Mahabharata, el Bhagavad Gita es filosófico, es conocimiento, puro conocimiento espiritual. Vedanta Sutra, por ejemplo, son textos filosóficos, mientras, por ejemplo, los Puranas son todo historias. ¿Por qué se utilizan las historias? Se utilizan las historias porque el que compiló todos los Vedas, Srila Vyasadeva, viendo cuál era la condición de esta era se llama la era de Kali. Entonces, se enseña a través de las historias. Entonces, las historias son muy ilustrativas, a veces tienen varias enseñanzas. Por ejemplo, a mí me gusta explicar una historia que también es de los Vedas, que nos enseña que uno no debe aceptar cosas a ciegas, cosa que hacemos mucho en la sociedad en que vivimos. O sea, muchas veces nos dicen, entramos en internet y vienen ahí y te dicen cualquier cosa y nos lo creemos todo. Entonces, es importante no aceptar cosas a ciegas. Entonces, esa es una historia de un comerciante que se vistió de luto, se puso de negro y se afeitó la cabeza. Y entonces vino una persona a su comercio y le preguntó que por qué estaba de luto. Y le dijo, es que se ha muerto Sarga Chin. La persona esta no quería parecer ignorante y no preguntó quién era Sarga Chin. Y entonces, ¿qué hizo? Se vistió de negro y se rapó la cabeza. Se de luto. Entonces, mucha gente, toda la ciudad, la mitad de la ciudad, todos de luto, con la cabeza rapada. Hasta un ministro del rey se fue a ver al rey así. Entonces el rey le preguntó, ¿por qué estás de luto? Y le dijo, porque se ha muerto Sarga Chin. Y el rey le pregunta al ministro, ¿y quién era Sarga Chin? Y el ministro dice, no sé quién era Sarga Chin. Dice, bueno, entonces debía ser algo muy importante porque hay tanta gente vestida de luto ahí por este Sarga Chin que tiene que ser alguien, hay que averiguar quién era este Sarga Chin, ¿no? Entonces el ministro fue averiguando hasta que llegó al comerciante. Cuando llegó al comerciante le preguntó quién era Sarga Chin y el comerciante le dijo, Sarga Chin era mi burro y yo lo quería mucho. Entonces
es una historia que nos enseña esto, que uno no debe aceptar las cosas a ciegas. Si te dicen algo, lo ideal es preguntar. Y en los textos de los Vedas, por ejemplo, hay una parte del Bhagavatam que dice que la vida son preguntas y respuestas. Es así, preguntas y respuestas siempre, para todo. Necesitamos saber algo, ¿qué hacemos? Te vas a una ciudad que no conoces, por favor, ¿dónde está la calle tal? Sí, por tal sitio. Ahora tenemos el Google Maps y lo miramos ahí. Pero la cuestión es eso, que uno averigua de preguntas y respuestas. Entonces en los Vedas se da toda esa información. Entonces en el Ramayana, estamos entrando en lo que es el Ramayana. El Ramayana es un poema épico escrito por Valmiki. Entonces es muy extenso, es muy largo, y ahí se narra toda habla de toda la dinastía del rey Rama. El rey Rama era el esposo de Sita Devi. Entonces cuando eran 4 hermanos, y el padre, Maharaj Dasharatha se llamaba, entonces tenía 3 esposas, y entonces iba a coronar a Rama como rey. Estamos hablando de, cuando habla Ramayana y todo esto en Mahabharata, estamos hablando de 5 o 6 mil años atrás. Es muy, muy atrás. Lo digo por el tema de que ahora, por ejemplo, nadie quiere reyes, porque los reyes no hacen nada, son vagos. Y aparte de cobrar, todo el mundo se queja, no sirve de nada tener un rey. Pero en los tiempos que habla el Ramayana o el Mahabharata, los reyes no eran así, no tienen nada que ver. Entonces, Rama era, de hecho se dice que Rama era el rey ideal. Ragupati Raghava Raja Rama, el reino de Rama era ideal porque tenía un carácter perfecto en comportamiento y en ejemplo. Y cuando lo van a coronar como rey, una de las esposas del rey Dasharatha, él le había hecho una promesa porque le había salvado la vida, que le iba a cumplir 2 deseos. Y entonces dice, ahora tienes el momento que tienes que cumplirme esos deseos. Dice, el primero es que mandes a tu hijo Rama al destierro, lo mandes al bosque, y el segundo es que corones a mi hijo Bharata, que lo pongas de rey. Dasharatha se quedó completamente roto cuando le dice eso, porque él tenía una devoción muy grande por Rama, y entonces, tiene que explicarle lo que ha pasado, le tiene que decir que se va, lo destierran al exilio 14 años. Entonces, pero Rama dice, bueno, si tú me lo pides, pues lo haré. Y a pesar de que era un rey, pues se vistió con cortezas de árboles, llevaba vendajes esos de pieles y tal, y fue al bosque. Y lo acompaña su hermano, uno de sus hermanos, Lakshman, se va con él, y Sita. Entonces Sita le dice que quiere ir, y Rama le dice, no, tú no vengas, ¿cómo vas a venir? Vamos a ir en el bosque, vamos a estar súper incómodos, no vamos a estar en una situación, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, y más en las descripciones que hace el Ramayana, que son muy vividas, era una vida de palacio, de mucho lujo. Los palacios eran de mármol, no eran de pladur ni cosas por el estilo, o sea, eran cosas lujosas. Entonces, llevar una vida así, estar viviendo en una situación opulenta, era irse a vivir al bosque sin siquiera una cama para dormir. Tenían que dormir ahí, pues, sobre la hierba y todas estas cosas. Entonces Sita le dice, no, si tú te vas yo no voy contigo. Y insiste, y al final tienen que aceptar. Y va a decir, el hermano, Lakshman también, o sea, Rama y Lakshman eran como uña y carne, eran 4 hermanos, pero eran los más allegados. Si veis alguna lámina por ahí, cuando veis, hay divinidades en la India de Sita Ram, muchas veces hay Sita Ram, Lakshman, que es el hermano, y Hanuman, que es el rey de los monos. Están siempre en las láminas, estos pues son estos. Entonces
al final se van al bosque y Sita acepta vivir, o sea, de un tipo. Sobre todo porque en la sociedad que vivimos hoy en día, que desgraciadamente la gente es muy materialista, ¿verdad? Entonces a veces pensamos mucho en las comodidades, o sea, nos han acostumbrado a que vivir en un piso tienes que tener ciertas facilidades y enseguida sufrimos cuando nos sacan de ahí. Entonces nos podemos poner en situación, por ejemplo, en que Sita, por ejemplo, acepta irse, o sea, no acepta, sino que lo pide ella, o sea, ella misma quiere irse con él y Rama y Lakshman no quiere que tenga incomodidades, sin embargo ella dice que no, que se va igualmente, que prefiere estar con su esposo y tener esas incomodidades, estar en una choza, que no estar en el palacio llena de lujos y estar sola. Entonces y en este caso, por ejemplo, cuando yo pensaba en el personaje de Sita, porque en esas historias siempre hay varias enseñanzas y podemos percibir cualidades en las personas. Por ejemplo, en este caso vemos la cualidad de la renunciación. La renunciación es una cualidad que no tiene todo el mundo, ¿verdad? Y Sita muestra esa renunciación, ser capaz de renunciar a las comodidades palaciegas para irse al bosque, a estar ahí. Otra cualidad muy destacada en este caso de Sita Devi es la fidelidad. La fidelidad que tiene hacia su esposo, ¿no? O sea, no duda en ningún momento, ni piensa que voy a estar incómoda, ni nada, ¿no? Que está con él. Que luego la muestra, el Ramayana es muy largo, ¿eh? Yo he leído una versión que son 2 tomos así de gordos, y es a veces un poco difícil de leer porque está escrito con un lenguaje un poco anticuado. Algunas traducciones no son muy buenas, a veces es difícil. Pero el que yo leí eran 2 tomos así de gordos y explica muchas más historias y que Sita muestra esa fidelidad, ¿no? por Rama. Entonces se dice que la Sita es la propia diosa de la fortuna, Lakshmi. La diosa de la fortuna, ¿habéis oído hablar de Lakshmi? La diosa de la fortuna, ¿no? Nunca. Lakshmi, por ejemplo, bueno, sería en el hinduismo está Vishnu y Shiva, por ejemplo, entonces tienes un consorte. Vishnu es con Lakshmi, es la diosa de la fortuna. Entonces se dice que Sita es la propia diosa de la fortuna. Entonces tiene unas cualidades muy remarcadas. Y durante toda, si os animáis a leer la Ramayana, veréis que lo muestra hasta el final siempre. Luego es mucho más larga eso, no quería entrar en todos los detalles, sino quería solo enfatizar esas cualidades en Sita. Entonces, ahora voy a pasar a la otra, la reina Kunti, y luego hablaremos de Savitri y después podéis hacer preguntas si queréis. Aquí es imposible explicar todo eso en tan poco tiempo, es muchísimo más largo, pero por lo menos esas son pinceladas de las... Que otra cosa que quería remarcar es en la sociedad que vivimos hoy en día, la gente cada vez va más acelerada y tenemos tantas cosas que a veces somos incapaces de quedarnos con captar las enseñanzas, digamos, porque si vamos a un curso, por ejemplo, y nos enseñan un montón de cosas, luego no nos acordamos de nada, porque nos han dicho tantas cosas que luego nos cuesta. Es lógico también, o sea, no tenemos la mente no tiene esa capacidad, o sea, el disco duro, yo a veces digo, el disco duro de mi ordenador ya no procesa más, o sea, me estás dando tanta información que no soy capaz. Entonces, por eso, yo siempre digo que siempre hay que sacar gotitas de néctar de cada cosa, y a veces cuando lees algo, por lo menos de aprender alguna cosa, es decir, aprendes una sola cosa, 2, pero no muchos. Sabéis que, por ejemplo, en publicidad, cuando hacéis, por ejemplo, si salís en un programa de televisión, por ejemplo, para hacer
te hacen una entrevista para lo que sea, y tú quieres dar un mensaje, puedes dar 1 o 2 mensajes, pero no 25. Si quieres dar 25 mensajes en 3 minutos, en 5 minutos, la gente lo que capta luego el público es muy poco. Es muy poco porque has dicho un montón de cosas y la gente se queda, bueno, dijo esto, dijo lo otro, en realidad no sabes. Cuando la gente quiere dar algún mensaje, eso lo explicaba en un curso que hice de comunicaciones, o sea, tú das a lo mejor 2 mensajes, 1 o 2 mensajes y ya está. Aunque lo repitas de diferente forma, pero estás dando un mensaje claro para que la gente pueda captarlo. Entonces, yendo a la Reina Kunti. La Reina Kunti es una parte, ese es el Mahabharata, que es... Mahabharata es otra obra épica. Maha quiere decir grande y Bharata era el nombre que antiguamente tenía la tierra. Se le llamaba Bharata Varsa porque el rey que gobernaba se llamaba Bharata. Era el emperador del mundo. Hablábamos de eso. Se hablaba, había reyes en muchos sitios, pero luego había uno que era el emperador del mundo. Miles de años atrás. Y por eso se le llamó Bharata Varsa. Entonces, Mahabharata son grandes historias de la tierra. Ese es el significado. También quiere decir grande y pesado. Lo de pesado no es por... ahora lo explico. El pesado quiere decir porque todos los libros de conocimiento tienen que ser hablados con humildad. Es muy importante la humildad. Entonces, lo que pesa mucho, ¿para dónde va? Para baja, ¿verdad? Entonces, pesado se refiere porque va hacia abajo en señal de humildad. Por eso se dice es grande, porque es un gran conocimiento, pero pesado porque la persona que da esa información tiene que hacerlo con humildad. Eso es un requisito importante dentro de todo lo que es el conocimiento de los Vedas. Entonces, en el Mahabharata son historias de grandes reyes también. Y la Reina Kunti, bueno, está en toda una familia, hay muchas intrigas, también hay muchas envidias, y uno se quiere quitar del reino al otro. La Reina Kunti era la madre de los Pándavas. Los Pándavas eran, el Bhagavad Gita, por ejemplo, está hablado por Krishna, Arjuna. Arjuna es uno de los 5 Pándavas. Entonces eran grandes reyes que eran de una dinastía, de la dinastía Kuru, y entonces había 2 bandos. Que el Bhagavad Gita hay un campo de batalla, había 2 bandos, eran los Pándavas y los Kurus. Todos eran Kurus, de hecho. Lo que pasa es que los Kurus usurparon el reino y se quedaban con el título, digamos, de los Kurus, y los otros eran los Pándavas, porque eran hijos de Pandu, de un rey que se llamaba Maharaj Pandu. Y Kunti era la tía de los Pándavas, aunque luego tenían que cuidar de ellos. Entonces Kunti, la cosa de Kunti era que hay una parte, está en el Srimad Bhagavatam, que es uno de los Puranas, que es un capítulo entero dedicado a la Reina Kunti. La Reina Kunti pasa por muchas dificultades, por grandes problemas. No tenemos problemas solamente nosotros en la sociedad en que vivimos, sino que si miras históricamente siempre ha habido problemas. En cualquier parte del mundo donde vaya, siempre hay problemas. Y algunos eran grandes, o sea, grandes tanto como esto que había toda una serie de intrigas por tener el poder. En el caso de los Kurus. En el caso de los Pándavas no, porque eran virtuosos. Los Pándavas tenían muchas virtudes, tenían unas cualidades muy, digamos, de alto nivel, cualidades espirituales, mientras que los Kurus no. Los Kurus eran justamente lo opuesto. Eran muy envidiosos y querían tener el reino sí o sí, querían tener el poder. Eso pasa mucho hoy en día, o sea, no es una cosa nueva. Entonces eran tener el poder y consiguen el poder. Y entonces tenían a los Pándavas, también los mandan al exilio y todo esto. Y la Reina Kunti, los Pándavas eran primos de Krishna. Y la Kunti era la tía de
Krishna también. Entonces, Kunti, la cualidad más resaltante que podemos mencionar de ella quizá es que en el capítulo que habla de la reina Kunti habla de la devoción, o sea, la extraordinaria devoción que tenía. O sea, el bhakti, en el sánscrito, la devoción se llama bhakti. Bhakti es un tipo de yoga también, es bhakti yoga, que es el yoga de la devoción. Bhakti es más que amor. Es amor sin intereses personales. Eso sería bhakti, por definirlo de alguna manera. Sería un amor muy grande. Entonces, la reina Kunti lo que manifiesta es un estado exaltado de amor por Dios. Tanto que ella incluso, hay unos versos en sánscrito, todos los textos de los Vedas están escritos en sánscrito. Entonces, en esos textos hay si no recuerdo mal, son 26 versos en sánscrito que están hablados por la reina Kunti. Y hay uno muy famoso que le habla directamente a Dios en primera persona y le dice, por favor, Vipada Santa Sasvata Tata Yagaturo, que quiere decir, por favor, dame más problemas, más calamidades, más sufrimiento. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo le pide eso? Porque estaban pasando por situaciones muy, muy difíciles. Entonces, cuando estamos en una situación difícil, generalmente, a veces nos podemos caer en depresión o cualquier cosa. Ella no. El reina Kunti dice, no, por favor, dame más y más calamidades. Dice, porque cuando tengo más dificultades, entonces me refugio en ti. Y cuando me refugio en ti, refugiarme en ti significa que no volveré a ver más el ciclo de reiterados nacimientos y muertes. Apuna Darshanam, en sánscrito. Quiere decir que, sabéis que en el conocimiento de los Vedas se habla de la reencarnación y cómo podemos reencarnar en diferentes, de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Entonces, el nacimiento y la muerte es algo, según el Bhagavad Gita habla de eso, el Kinos Minyata de Ge, Kaumaran, Yavanandara, Tata, Janta, Practiris y hasta Tranantiati. ¿Lo habéis entendido? No, dice que pero si tú lo dices, está en el capítulo 2 del Bhagavad Gita. Dice que, así como en este cuerpo, el alma, Dejino es Minyata de Ge, Dejino, Deja es el cuerpo. La palabra sánscrita que define el cuerpo es Deja. Dejino es Minyata de Ge, Kaumaran, Yavaran, Yara quiere decir, Kaumara quiere decir la juventud, Yauvanam, no, Kaumara es la niñez, Yauvana es la juventud y Yara es la vejez. Así como el alma pasa en ese mismo cuerpo, pasa por esos diferentes tipos de cuerpo, dice, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de morir, de una manera natural. Dice, la persona que tiene conocimiento no la confunde ese cambio. Entonces es la descripción que hace. Como uno pasa, cuando somos más jóvenes tenemos un cuerpo pues más como ella, ¿no? De niña, pero cuando sea más grande tendrá otro cuerpo, como nosotros que tenemos un cuerpo más de adulto, pero el alma es la misma. O sea, nosotros decimos, yo soy la misma persona, pero el cuerpo ha cambiado. De hecho, a veces vemos a alguien que hace mucho que no veíamos y no lo conocemos, ¿verdad? ¿No os ha pasado nunca? sí. Así que a veces ves a alguien y dices, oye, ¿este quién es? ¿No? Oye, ¿qué pasa? ¿Que no me conoces o qué? Entonces, porque no ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha cambiado. La persona es la misma, porque el alma es la misma, pero el cuerpo ha cambiado. Entonces, es una descripción que hace. Y por eso la reina Kunti dice, por favor, dame más calamidades, porque si yo estoy refugiándome en ti, te estoy orando a ti, eso significa que no veré más el ciclo de reiterados nacimientos y muertes. Porque, de alguna manera, de acuerdo a lo que explican los Vedas, cuando uno muere en un estado de conciencia espiritual, no vuelve a este mundo material. Esa es la descripción que se hace. Por eso, la reina Kunti, en otros versos también manifiesta eso, ¿no? Como uno no puede percibir a Dios desde un estado de conciencia material. Cuando estamos en un estado de conciencia material no podemos percibir a Dios. O lo podemos percibir en un pequeño grado. Tenemos que elevar nuestra conciencia
y traspasar digamos, las coberturas, las diferentes coberturas que hay. Y entonces la Reina Kunti es el ejemplo de devoción pura. Es un ejemplo genial, podríamos decir, de esa devoción pura. Porque eso no lo hace cualquiera. Generalmente podemos mirar a nosotros mismos, que a veces no somos tan desprendidos a veces, ni tan... y no queremos sufrir, ¿verdad? Nadie quiere sufrir. Pues cuando tenemos sufrimiento a veces nos quejamos, hay lamentación, todo ese tipo de cosas. Porque nos falta quizá a veces una visión más espiritual más profunda. Y entonces la Reina Kunti muestra esa devoción profunda en todos los versos que hay en el capítulo de Srimad Bhagavatam, desde el primer canto. Hay muchas historias en el Srimad Bhagavatam. Pues ahí muestra esa devoción. Y el último ejemplo es el de Savitri. Savitri es también una historia que, si no recuerdo mal, está en una parte de Mahabharata, pero también la he leído en otra parte. He leído varias versiones de esta historia de Savitri. Savitri era una princesa que era hija de un rey también, que era un rey muy poderoso. Y estaba muy orgulloso, era una hija tan perfecta que cuando querían que se casara no sabían con quién podían casarla, porque decían, nadie se va a querer casar con ella, es tan perfecta que no vamos a encontrar a nadie que pueda llegar a ese nivel. Entonces Savitri le dice a su padre, tú déjame a mí que yo vaya y viaje por los diferentes reinos y pueda encontrar a alguien, digamos, para poder compartir la vida con él. Y sí, por la leje se fue, le dejó una escolta y viajó por muchos reinos, y había muchos príncipes, algunos más guapos, otros no tan guapos, algunos muy tontos, como hay por ahí, ¿no? Y durante el viaje paró había una ermita. Esta ermita había un asceta que se llamaba Vyomacena, que había sido rey antiguamente, pero se había quedado ciego y le habían usurpado su reino y se quedó sin nada, se quedó en la calle, se quedó con lo puesto, se fue con su mujer y su hijo. Y su hijo se llamaba Satyavan. Y estaban ahí viviendo en una cabaña y se dedicaba solamente pues a la meditación y cosas así, o sea, no hacían nada más, no tenían un duro. Estaban ahí viviendo la pobreza, pero todos los días hacían sus ofrendas y hacían sus fuegos con los yagas que se llaman, que son ofrendas a las divinidades. Entonces estaban allí y cuando pasó por ahí simplemente se paró ahí y luego volvió al palacio. Cuando llegó de nuevo a palacio, entonces su padre le preguntó, ¿has encontrado a alguien y le dijo que sí. Le dijo sí. Se llama Satyavan y está ahí, es hijo de un asceta que está ahí en una cabaña. Y entonces le dijo, ¿pero tú estás segura de que, claro, o sea, era una princesa con tanta impunidad y de repente, cuando así, dijo, sí, no, claro. Entonces vino uno de los sabios de la corte y le dijo que esta persona no te conviene. O sea, se ve que lo miró con astrología y tal y le dijo, este chico, cuando se case, justo un año después de casarse, se va a morir. Está destinado a que se va a morir. Y entonces le dijo que mejor se olvide del tema. Y Savitri le dijo, no, que ni hablar. Que, o sea, yo ya le he entregado mi corazón a él, o sea, simplemente ha sido como fue un flechazo y ella tenía claro que ese iba a ser su esposo. Entonces le dijo que no, que le entregó su corazón y que no quería otro, que yo ese ninguno. Total, que entonces, vale, pues si tú lo quieres así, pues adelante. Entonces se fueron allí. Y el rey mismo, en persona,
fue con su hija, la llevó hasta allí y se casaron. Se casaron y se quedó a vivir allí, en la choza. En la choza, y entonces todos los días, pues él cortaba leña, porque hacían, cuando se hacen cuando se hacen las ceremonias de la India, por ejemplo, ¿sabéis? Todas las ceremonias de boda, las ceremonias de iniciaciones, y todas estas se hacen con fuego, ¿sabéis? ¿No? Se hacen lo que se llama un yagya, eso es un yagya, es un fuego, entonces se cantan mantras y tienen, bueno, hay diferentes tipos de yagyas, pero tienen, la característica es esta, hacen un fuego y con eso necesitan madera seca que la van poniendo mientras para mantener el fuego y echan ghee en el fuego. Ghee es mantequilla clarificada. El ghee es lo que se usa, por ejemplo, en Ayurveda, el ghee se usa para masajes, por ejemplo. A veces los masajes que se hacen en Ayurveda, algunos son con ghee. Es muy bueno se usa para cocinar, porque el ghee es como una mantequilla, pero que le quitas pones la mantequilla en el fuego y le quitas, sí, mantequilla clarificada, es purificada, le quitas toda la espuma que va dejando la mantequilla, la vas quitando y luego te queda como un aceite. De hecho se puede freír con el ghee, con la mantequilla no puedes freír y con el ghee sí. Y se dice que un ghee viejo es mucho mejor que un ghee nuevo. Entonces el ghee se usa también para las ceremonias, se usa ghee y se hacen ofrendas y todo esto, y se hace el fuego. Y el Satyavan lo que hacía, pues él iba a recoger leña, cortaba leña y tal, que lo usaban su padre lo usaba para hacer los yagyas y todo esto. Entonces pasó el tiempo, y cuando había pasado un año justo, él no sabía nada, eso lo sabía ella, él no sabía que se iba a morir. Entonces ese día que fue a salir a buscar la leña, ella le dijo, pues voy a ir contigo, porque ella sabía que se iba a morir, entonces quería estar con él. Entonces se fueron y tal, y de repente pues se sintió mal, y pum, y ahí se quedó. Entonces ella estaba junto a él y apareció un ser un poco extraño con una red. Y se presentó y le dijo, yo soy Yamaraj, el superintendente de la muerte, y vengo a llevarme el alma de esta persona. Y ella, lo metió en la red y se lo lleva, pero ella se va detrás, va y lo sigue. Entonces le dice, bueno, ya es mucho que me has visto, normalmente a mí no me pueden ver. Dice, pero no me sigas porque allá donde yo voy tú no puedes venir. Entonces ella dijo, bueno, yo voy detrás de mi esposo. Yo sigo con él y tal. Entonces le digo, mira, está bien, que te voy a dar una bendición. Te doy una bendición, la bendición que quieras. Y luego, pues nada, me marcho. Bueno. Entonces le dijo, vale, que mi suegro recupere la visión, recupere la vista. Le pide eso. Dice, está concedido. Concedido de esto y se va con el otro cargado. Entonces va detrás, la sigue. Entonces él se va caminando y oye los pasos de Savitri que va detrás. Entonces dice, insiste, ¿no? Entonces se gira y ve que está todavía atrás de él. Ahí dice, anda, mira que es insistente que esté esta Savitri. Entonces le dice, bueno, le vuelve a decir lo mismo, ¿no? Allá donde yo voy tú no puedes venir. Pero veo que insistes. Pídeme un deseo que quieras, que no sea que le devuelva la vida a tu esposo. Eso no lo puedes pedir. Sí, eso lo había hecho la primera vez, y ahora se lo recalca. Pídeme el deseo que quieras, que no sea que le devuelva la vida a tu esposo. Está bien, entonces que mi suegro recupere su reino. Y le dice, vale, está bien, concedido el deseo, pero ahora me voy, que allá donde yo voy tú no puedes venir. Y se va. Sigue caminando y hasta que llega donde hay un abismo, pero sigue oyendo los pasos de Savitri que va detrás. Entonces le dice,
Bueno, ya es otra vez lo mismo, ¿no? A ver, o sea, qué tenacidad, ¿no? Qué tanto insistir y tal. Y entonces le vuelve a decir lo mismo. Dice otra vez, pídeme un deseo, dice, pero esta vez un deseo para ti, un deseo tuyo, porque me has pedido dos cosas que no eran para ti, o sea, realmente se pide un deseo para ti, que no sea que le devuelva la vida a tu esposa. Entonces le dice, quiero tener 100 hijos. Y se queda y dice, vale, está bien, concedido el deseo, está concedido. Dice, ahora ya me voy ya y ya déjame tranquilo. Entonces entonces se pone a llorar y le dice, pero ¿cómo quieres que tenga los 100 hijos? Entonces, no los puedo tener sola, ¿no? Entonces, y yo no soy no me voy a ir por ahí con cualquiera. Entonces, eso tienes que arreglarlo. Entonces Yamarás se da cuenta de que lo ha engañado, ¿no? De que ha metido la pata. Entonces le dice, está bien, toma, te devuelvo a tu esposo, te devuelvo la vida a tu esposo, llévatelo. Pero incluso se echa a reír, ¿no? Se echa a reír cuando se da cuenta de que le ha hecho la firula, ¿no? Porque le ha dicho que tiene hijos, pero luego indirectamente le tiene que devolver a su esposo. Y se lo devuelve. Entonces cuando vuelven otra vez a la cabaña, se encuentran, estaban súper contentos porque el padre había recuperado la vista, no sabían cómo había sido, y entonces viene la noticia de que había muerto el rey que estaba y que era restituido en el trono otra vez. Entonces Isabite se utiliza muchísimo. En algunas historias se menciona, por ejemplo, hay una historia de Yamunacharya. Yamunacharya era un gran maestro de la India, de una de las hay varias cadenas discipulares, varias tradiciones de la escuela de Ramanuja. De hecho, Yamunacharya era maestro de Ramanuja. Ramanuja es el principal maestro de una escuela que se llama Sri Sampradaya, que es la de la diosa de la fortuna. Y Yamuna, cuando es muy famoso porque cuando era niño había tenido un debate. Precisamente ahí tiene un debate porque el rey de esa zona, que era el rey Pandya, estaba el rey y la reina, tenían un erudito en la corte que se llamaba Kolajala. Kolajala era una persona muy engreída. Pensaba que él no había nadie más inteligente que él y así. Entonces todas las personas que él derrotaba tenían que pagar un impuesto anual. Y el maestro de Yamunacharya había sido derrotado por él y tenía que pagar un impuesto anual. Y cuando mandó un discípulo a la escuela y el discípulo era tan inflado como el maestro. Entonces se fue a ver y solo estaba Yamuna. Yamuna era un niño de 12 años. Era un niño de 12 años. Entonces fue ahí y le dijo, ¿dónde está tu maestro? Y Yamuna le contestó muy, muy humilde, ¿podría decirme quién le ha enviado aquí, señor? Y él contestó, es que no sabes que soy discípulo del erudito más grande y renombrado de toda la India, porque Kolajala, ¿cómo empezó a tirar flores a su maestro? Y entonces cuando acabó, Yamuna, aunque era un niño muy inteligente y era muy erudito, y solía hablar con mucha cortesía, le dijo al discípulo, ¿cuán tonto eres? ¿Y cuán tonto es tu maestro? Pues ¿quién sino el más grande de los tontos educaría a un discípulo a tener un orgullo tan monumental como el tuyo? Dice, ve y diga a tu maestro que el más insignificante discípulo de Vasiracharya le desafía a un debate. Y si se atreve a meterse conmigo, que me lo haga saber. Entonces se creó un gran revuelo porque, claro, Kolajala dijo, bueno, ¿cómo ves? Un niño de 12 años, esto es un chiste, ¿no? Y entonces dijo que no, que si aceptaban el desafío tenían que venirlo a buscar en un palanquín. Y el rey dijo, no, hagámoslo. O sea, que lo vayan a buscar, que lo traigan a la corte y ahí delante público se hace el debate. Entonces, voy a empezar el debate, estaba el rey y la reina,
Y entonces el rey y la reina apuestan. El rey dice, pero Colajala lo va a destrozar así, se lo va a hacer pedazos. Y entonces la reina dijo, ¿cómo lo sabes? Tú no sabes si va a ser así. Yo apuesto por el niño. Entonces dice el rey, bueno, está bien. Yo, si el niño gana, le daré la mitad de mi reino. Está bien. Empieza el debate. Entonces el Colajala empieza a hacer preguntas de gramática sánscrita y Yamuna las contesta fácilmente todas. Entonces Yamuna dice, bueno, ahora te toca a ti preguntar. Y Yamuna dice, bueno, como solo soy un niño, me está haciendo preguntas muy fáciles, pero es un poco como que me está menospreciando. Dice, yo le voy a hacer 3 afirmaciones. Si puede contradecirlas, aceptaré la derrota. Dice, pues adelante. Dice, la primera es que su madre, la madre de Colajala, su madre no es una mujer estéril. Contradiga esa afirmación si puede. Claro, Colajala se queda pensando y dice, ¿cómo va a ser estéril si me tuvo a mí? Entonces, claro, no se queda callado y no contesta nada. Entonces, Yamuna le dice, si a pesar de su erudición, que todo lo conquista, no puede contestar la primera afirmación, ahí va la segunda. Que el rey, aquí presente, es completamente honesto. Contradiga esa afirmación si puede. Claro, se pone rojo ya, ella se pone con tomate. Y claro, ¿cómo va a decir eso delante del rey? Que no es honesto, ¿no? Entonces ella se queda y dice, y ahí va la tercera afirmación, que la reina, aquí presente, es tan fiel y casta al rey como lo era Savitri. Porque Savitri es un ejemplo de mujer casta ideal, ¿no? Entonces, dice, contradiga esa afirmación si puede. Entonces ahí explota, ¿no? Ahí empieza, sin vergüenza, ¿cómo te atreves a hablar de esta manera? Entonces dice que tiene que morir, dice, tendrás que morir porque estás ofendiendo al rey y la reina aquí presentes, estás haciendo afirmaciones que no se pueden contradecir. ¿Cómo vas a decir que el rey no es honesto, que la reina no? Sí, total, que entonces hay una gran pelea, una gran discusión. Unos decían que Colajala había ganado, otros que Yamuna, Colajala. Entonces Yamuna dice, no, por favor, paren de discutir. Yo mismo voy a contradecir mis propias afirmaciones. Y entonces Yamuna dice, la primera afirmación es que la madre de Colajala no es una mujer estéril. Tiene que decir que sí, que mi madre es estéril. Entonces dice, si bien es cierto que ha tenido un hijo, un solo hijo, porque era el hijo único, que mucha erudición, de acuerdo a la Manu Samhita, se dice que una mujer que solo ha tenido un hijo se puede considerar que es estéril. No es puramente estéril, pero se puede considerar. Por lo tanto, porque una cosa importante es que cuando hacían debates, el debate era una cosa que se estiraba mucho en esas épocas. Los debates siempre tenías que refutarlos con citas de las escrituras. No puedes inventarte nada. Tienes que decir, en tal texto dice tal cosa. Entonces tienes que utilizar citas de las escrituras. Si no, no servía lo que dicen. No, es que a mí me parece que es así, ¿no? Entonces la cita de esas hermanos Samhita decía eso, ¿no? Que una mujer solo tiene un hijo, se puede considerar que es estéril, porque normalmente tenían más hijos de uno. A veces muchos más. Entonces se queda callado. Entonces luego dice que también de acuerdo a las escrituras, al texto dice la segunda afirmación, que el rey es completamente honesto. Dice, si bien es cierto que el rey es honesto en su carácter personal, se dice que una persona que gobierna tiene que pagar la sexta parte de las reacciones, tanto buenas como malas, de sus súbditos. Por lo tanto, aunque sea honesto en su carácter personal, él tiene que estar pagando reacciones de las personas que él está dirigiendo. Por lo tanto, no podemos decir que es completamente honesto. Y la tercera es que la reina era fiel y casta a su esposo como era Savitri. Y entonces dice que, bueno, que también de acuerdo a la Manu Samhita, aunque ella también sea fiel a su esposo, se considera que la reina
es la esposa de 8 semidioses, que ahora no me acuerdo de los nombres, Indra, Luna, ¿sabes? Los cita todos, ¿no? Se considera que es la esposa, entonces no podemos decir que es completamente casta. Y entonces cuando cita eso, pues claro, el rey pues lo cita Savitri. Por eso yo conocí a Savitri de esta historia, por eso luego leí más sobre Savitri, porque me gustaba mucho el carácter, ¿no? Sus caracteres. O sea, se dice tenían un carácter tenían tanta fuerza, o sea, que estamos hablando de hace muchos miles de años, pero tenían una fuerza tan grande, por ese comportamiento tan... que es muy difícil porque, bueno, no solo las mujeres, los hombres también, o sea, hacían unos votos y los cumplían, por ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, a veces hacemos votos, o que se hace esto o lo otro, y luego es muy difícil cumplir, ¿verdad? Yo muchas veces, por ejemplo, yo llevo más de 30 años practicando lo que practico y me levanto todos los días a las 3 de la mañana. Y a veces hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué te levantas a esa hora? ¿No? Y les digo que, bueno, que es por la hora que hago la meditación y todo esto, hago 4 horas todos los días. Y entonces a veces, lo digo en el sentido de que a veces tú haces un voto y a veces cuesta de cumplirlo, y es verdad, ¿no? Que es muy difícil. Pero si quieres obtener algo, se necesita esa determinación. Esa determinación que, por ejemplo, habíamos hablado de Sita antes, por ejemplo, que tenía esa determinación, o Savitri también, o sea, en su caso también tenía esa fuerza que tenía y esa convicción tan fuerte que lo haces. Y sin esa determinación, por ejemplo, es muy difícil conseguir cosas en la vida. O sea, todo el que quiere conseguir algo, inclusive hablando desde el punto de vista material, no espiritual, o sea, hablamos de espiritual, pero si hablamos de algo material, por ejemplo, si no tienes determinación, ¿cómo consigues objetivos? ¿No? Dices, bueno, yo quiero conseguir esto, si no tienes determinación, ¿cómo lo haces? Los deportistas que hacen, entrenan, por ejemplo, ¿no? Para conseguir una meta, digamos. Entonces es lo mismo, no sé, en el plano espiritual quizá hablamos de algo más interno, que en el caso de los 3 personajes para mí es increíble, ¿no? la fuerza que tenían cada una de ellas. Esa fuerza que te da el conseguir logros muy grandes. O sea, todo se gesta dentro, de dentro para afuera. Generalmente en la sociedad que vivimos es tan externo lo que vemos en la sociedad, nos dan una visión tan externa que a veces nos creemos que haciendo lo externo vamos a conseguir algo interno, es al revés, la fuerza viene de dentro. Os invito a que hagáis alguna pregunta o un comentario, no sé qué hora es, ¿Tuvo los 100 hijos? ¿Tuvo los 100 hijos? ¿Eso se cuenta o ya no se cuenta? No lo he leído eso, hasta eso. Se supone que sí. Sí, se dio la bendición de eso, seguro que se puede. Realmente las historias son preciosas y tienen mucha fuerza en sí y por la enseñanza, ¿no? Pero claro, yo por un lado veo que es muy importante que actualmente haya esa apertura a otras tradiciones religiosas y a conocerlas, ¿no? Que es difícil. Yo lo que veo, y por ahí va la pregunta, de que cada tradición religiosa implica una cultura. Y entonces realmente, viéndolo como usted se sumerge en esa cultura, ¿no? Que digo, para mí me parece que es difícil, ¿no? Dentro de una cultura más occidental,
el sumergirse en esa cultura pues, de los Vedas, ¿no? O del sánscrito, y que la conocen también, ¿no? A ver, no hay ningún problema. El problema que hay, el problema básico que hay son las designaciones. Las designaciones que ponemos nosotros. O sea, por ejemplo, a mí cuando me dicen, por ejemplo, que hay guerras por la religión, eso no es verdad. O sea, la guerra no es por la religión, es porque son las personas las que hacen la guerra. Si yo, por ejemplo, pienso, pues yo practico esto y como el otro es de otra tradición y soy hindú, el otro es musulmán, el otro no sé qué, y me peleo, o sea, el problema es ese. O sea, si yo pienso que soy mejor que el otro porque soy de una tradición o porque practico lo que sea. O sea, cuando las enseñanzas principales de los Vedas, pero yo practico esto porque hay una gran enseñanza. O sea, a ver, si cogemos el Bhagavad Gita, por ejemplo, digo el Bhagavad Gita porque es uno de los textos que mejor me conozco, pero si hablas, por ejemplo, te define las cualidades de una persona avanzada espiritualmente. Eso está en el capítulo 12, que se llama el servicio devocional, Bhakti Yoga. Entonces, el servicio devocional es eso, las cualidades de una persona, hay varios versos que describen eso. La primera, cito el sánscrito porque lo estudio en el sánscrito, me gusta aprenderlo en el sánscrito. Alpesta, Sarva, Bhutanam, Maitra, Karuna, Evacha, Alpesta. Alpesta quiere decir que no es envidioso. Por ejemplo, entonces, eso no tiene nada que ver con la tradición que sea uno, si es de la India o no es de la India. O sea, en este mundo hay mucha gente envidiosa, todos en realidad somos envidiosos y por eso estamos en este mundo. A menos que nos liberemos de eso, de la envidia, y limpiemos nuestro corazón de eso, no vamos a avanzar espiritualmente. Vamos a estar vivimos en un mundo vivimos en el mundo de las formas. Nos identificamos con eso. Yo soy de tal sitio, yo soy hombre, soy mujer, yo soy catalán, soy chino, soy ruso, entonces me identifico con esa. O incluso yo soy cristiano, yo soy hindú, soy musulmán. Esos en sánscrito se llama upadhi, son designaciones materiales. Todo eso lo que hace es anclar nuestro progreso. Vivimos en nuestra vida a veces en eso, entonces de lo que se trata es de abrir nuestra mente, más que las historias en sí son las enseñanzas que podemos obtener de ahí, lo que podemos aprender y cómo aplicarlo. Yo siempre me gusta que yo cuando doy clases de Bhagavad Gita, por ejemplo, lo que más me gusta es que la gente sea capaz de ver qué puede aplicar uno en su vida. ¿Cómo puedo hacer yo? Pues, por ejemplo, si yo digo envidioso, digo otra cosa, o si tengo enemigos, si yo no estoy feliz, por ejemplo, si yo me enfado con el de al lado, mira lo que me ha dicho y tal, cuando yo me pongo así, tengo un problema. El problema no es del otro, el problema es mío. Eso es como el chiste ese, ¿no? Ese que le dice a un amigo, dice, tú se te ve muy bien, dice, ¿cómo lo haces? Dice, yo nunca me discuto con nadie. Y le dice el otro, bueno, no será eso. Y dice, bueno, pues no. Es así, ¿no? O sea, pues a veces, no, es verdad. O sea, si dos personas no quieren, no hay conflicto. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos metemos en los conflictos y no nos damos cuenta. Incluso, os voy a explicar una historia bastante reciente, ¿no? Que nosotros tuvimos que hacer unas obras ahí en el templo. Tuvimos que arreglar toda la cocina y todo esto. Nos tocó, el que vino a hacer la obra era un impresentable. Yo jamás me había encontrado con algo así. Entonces, un trabajo que se hace en una semana, en 10 días, estuvimos 2 o 3 meses y no lo hacía. Nos dejó ahí el tubo puesto hasta arriba mal puesto, y me decía, mañana vengo a las 9 y pum, y si me lo dijo 15 veces, ninguna vez vino. Yo pensaba, yo no entendía nada, yo decía, este tío. Bueno, total, que la situación llegó a un punto en que le dijimos que no queríamos hablamos con él, dijimos, a ver, ¿qué has hecho de trabajo? ¿Has hecho esto? Yo le había dado dinero para comprar los materiales, que era bastante, o sea, tuvimos una pérdida de 1.500 euros. Porque yo le había dado dinero, no compró la campana, yo qué sé, el tío tenía problemas, pero incluso le dijimos, oye, si tienes problemas, por favor, dínoslo, porque nosotros queremos que nos hagas el trabajo. Porque él se ve que se emborrachaba y yo qué sé, pero él no lo decía que no, que lo hacía y no sé qué. Bueno, total, que al final no daba un voto de confianza, y no hicimos ni voto de confianza ni nada, no, ya no puede ser. O sea, 2 meses y pico, con la historia, toda que contratamos a otra gente. Y él se dejó sus herramientas, las dejó ahí, se quedaron ahí,
un compañero mío las guardó, porque eran herramientas caras. Entonces todo el mundo me decía, no, ahora nosotros, claro, nos ha estafado 1.500 euros y no nos pagan, ahora nos quedamos con sus herramientas. Sí, pues nos las quedamos y no sé qué. Y yo dije, no, perdón, no nos vamos a quedar sus herramientas. ¿Cómo que no? Que no, porque yo no me quiero quedar sus herramientas. O sea, yo no quiero ser como él. ¿Para qué nos ha estafado? Vale, está bien, nos han estafado, ¿no? Tenemos cara de tontos. Pero yo no quiero hacer eso, porque son suyas. Yo no me quiero quedar lo que es suyo. Por lo tanto, cuando venga se las voy a devolver. Y tardó como un año así, y volvió como un año quejándose, que no me había dado la herramienta. Yo le dije, perdona, aquí están tus herramientas. Nadie se ha quedado tus herramientas. Y entonces me empezó a despotricaba, y digo, oye, me estás amenazando. Y me dice, no, dice, yo no tengo nada en contra tuya, que me faltaría más. Digo, encima, ¿qué más? Que yo te he dado dinero y no has comprado lo que... Tú no has actuado correctamente. Entonces le dije, yo no voy a trabajar nunca más contigo, pero no te quiero guardar ningún récord ni nada. O sea, tú has actuado incorrectamente y ya está. Y tú ven cuando quieras, dime el día que vienes, te preparo las herramientas y te las llevas todas. Y se las llevó. Pero sobre todo quiero ejemplificar esa parte que uno, o sea, su parte es la suya. O sea, si él estafa, le estafa. Pero yo no quiero caer en eso, porque no quiero tener ni rencor hacia la persona, a pesar de que no ha actuado correctamente, pero tampoco voy a ser tan tonto que le voy a llamar otra vez, ¿no? Yo voy a decir, sí, voy a ponerme un texto y le voy a dar 2.000 euros. No, o sea, yo no lo vuelvo a hacer, pero es la parte, sobre todo es aprender la parte que uno puede mejorar en sí, que uno puede aplicar en su vida, ¿no? Las enseñanzas que hay en cualquier historia de estas, y que habla de cosas que son muy, muy tangibles, ¿no? Que las tenemos nosotros. O sea, hay que ver cómo aplicarlas. Y yo siempre digo eso, que si hablamos de historias y que luego no podemos aplicar en la práctica, no es tan interesante. Sí, me permite una segunda parte, y es cuando hablo de alma que pasa por distintos cuerpos. Claro, ¿qué concepto hay? Porque es singular, es idéntica, es única o no. O sea, ¿qué concepto antropológico humano hay de ese concepto de alma, ¿no? A ver, el alma es lo que le va a ayudar al cuerpo. O sea, cuando el cuerpo no tiene vida, o sea, por ejemplo, si fuera que le faltan algunas sustancias químicas, le podríamos inyectar y le daríamos vida. Pero no se puede dar vida, porque lo que da vida es el alma. Incluso si a mí me cortan la mano, por ejemplo, dices, bueno, esta es mi mano. ¿La mano de quién? Pues del alma que está dentro del cuerpo, el alma que hace que funcione, la fuerza vital, podemos decir, que está ahí y que hace que se mueva todo. O sea, el concepto de alma es, en el Bhagavad Gita, por ejemplo, el alma es eterna, llena de conocimiento y felicidad plena. Ese es el estado del alma pura. En el estado condicionado de este cuerpo, es lo contrario. El cuerpo es temporal, tenemos que envejecer, tenemos que morirnos, hay mucha ignorancia y hay sufrimiento. Y el sufrimiento, por ejemplo, se dice que los problemas reales de la vida son Yama, Mrityu, Yara y Adi. El nacimiento, las enfermedades, la vejez y la muerte. Esos son los problemas de la vida. Y solventarlo solamente es cuando que esto es como un guante, o sea, el cuerpo tiene forma porque el alma también tiene forma. Hay una forma original nuestra que es la que tenemos que tratar de despertar. Eso es lo que se recomienda ahí en los Vedas. Y el trabajo es para eso, para recuperar ese estado de conciencia para en la siguiente vida no tener un cuerpo material. Se descompone el cuerpo. Hay muchos más detalles, hay muchas explicaciones de eso, de lo que es la cualidad del alma y todo esto. Pero el alma es individual, somos seres individuales y seguimos siendo individuales en el futuro. Solamente que en el estado liberado pues tenemos otra... En la India hay muchísimas religiones, ¿no? El hinduismo es un conjunto de... Hay muchas filosofías diferentes, sí. De hecho, cuando hablábamos de los Vedas, hay 6 filosofías principales.
que incluso una es ateísmo. Ojo. Sí, sí, es curioso. Pero lo que muestra, por ejemplo, es que, o sea, ahí está la información, tú puedes, digamos, adherirte a cualquier filosofía, pero da una variedad, porque hay diferentes tipos de personas. Hay personas que a lo mejor, pues, ciertas filosofías a lo mejor no le atraen tanto y se adhieren a otro tipo de filosofía. Pero lo curioso es que la gente convivía pacíficamente, siendo de diferentes pensamientos. Pero se habla de 6 filosofías que se llaman las Sat-Darshan, que son las Darshan quiere decir ver, pero no ver con los ojos, sino con los ojos del conocimiento. Eso es Darshan. Entonces son 6 visiones diferentes. Y luego también hay diferentes procesos de adquisición de conocimiento, no hay uno solo. Por ejemplo, un ejemplo muy breve para no alargarlo, sería muy largo, pero se habla de 10 tipos diferentes de brahmanas, que son procesos de adquisición de conocimiento, formas, digamos. Entonces, por ejemplo, los principales son Pratyaksa, Numana y Saddha. Pratyaksa se refiere a la percepción directa. Eso sería, por ejemplo, la percepción directa sería lo que un materialista que dice: yo solo me creo lo que veo y lo que toco. Yo solo me creo eso, y a mí no me digas nada más porque no me creo nada más. Eso sería Pratyaksa. Si yo dijera, yo solo acepto ese tipo de forma de adquisición, Pratyaksa, pues solo me creo eso. Pero uno puede aceptar varios y puede utilizar varios tipos de procesos y unos más perfectos que otros puede ser, o a uno le puede vivir uno u otro, pero no hay uno solo, no es una cosa cerrada, sino que es una cosa abierta que tú puedes... y según qué escuelas, pues aceptan 1, 2, 3 o más brahmanas. Y de acuerdo a eso te riges y sigues tu vida por ese camino, ¿no? Pero se aprenden muchas cosas en cuanto a lo que se enseña más, por ejemplo, en el Bhakti Yoga, por ejemplo, se dice Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasemam, que quiere decir diferentes procesos, y empieza por Shravanam. Shravanam quiere decir escuchar. Escuchar es súper básico. Y en la sociedad que vivimos nos enseñan muy poco a escuchar. Solamente a veces uno habla y nadie escucha. Y entonces, pero escuchar es muy importante. ¿Ves, por ejemplo, los psiquiatras o los psicólogos, ¿no? Cuando uno va al psicólogo ya se ha convertido en algo normal. Pero el psicólogo a veces, mi madre, cuando estaba viva, iba al psicólogo a veces. Pero ella iba porque lo escuchaba, ¿no? Entonces se desahogaba con él, ¿no? Y yo a veces, por ejemplo, con gente que a veces está en un estado así que yo veo que necesitan desahogarse, pues les escucho. Y me siento a veces, y yo a veces les digo, mira, yo no te voy a resolver el problema, porque yo no te puedo resolver eso, es un problema que tú lo tienes que resolver tú. Pero solamente cuando a la gente la escuchas, a veces tienes que tener ahí un cuarto de hora, 20 minutos que te suelten todo su... Y luego cuando se van, la gente te dice, oye, muchas gracias por haberme escuchado y tal, porque la gente se siente aliviada, ¿no es verdad? Pues escuchar es muy importante. Y entonces escuchar significa pues que cuando te da conocimiento tú aprendes, ¿no? Y pones en práctica. Y siguiendo los procesos, por ejemplo, si hay un proceso que estamos por ejemplo, que nosotros practicamos, donde yo estoy, pues sigo el método prescrito. Si no lo haces siguiendo las enseñanzas que se dan, no vas a alcanzar el objetivo. Hay una historia de esto, ¿la explico? ¿No? Y así, ¿puedo explicarla? ¿No? Sí, es de un yogi que hace una apuesta con un hombre rico. El yogi tenía cierto poder, entonces dijo que era capaz de estar debajo del agua toda la noche, sin ahogarse ni nada. Y entonces el hombre rico le dijo que no, que cómo iba a hacer eso, que no hacen una apuesta. Entonces el yogi se mete debajo del agua y el hombre rico se queda afuera con un sirviente que tenía y se quedan ahí toda la noche. Por la mañana el yogi sale del agua. Entonces había un amigo del rico y va y le dice, este te ha hecho la pirula, te ha engañado. Dice, ¿ves? A lo lejos había un templo con como la luz de un faro, ¿no? Ahí era como una vela grande, ¿no? Dice, se ha aguantado toda la noche porque se ha calentado con la caldera que hay allí, ¿no? Y entonces el rico le dice, no te
te voy a pagar porque me has hecho trampa, tú estás calentado con aquello y no te pago. Y se fue a la casa. Entonces le dijo al sirviente, mira, prepárame el desayuno. Entonces pasó mucho rato y le dice, Opal, ¿y el desayuno qué? Y dice, voy, va, ya va. Pasa media hora más, ¿está el desayuno? No, estoy en ello. Pasa media hora más, Opal, ¿y el desayuno? Estoy en ello. Entonces el tío no podía más y se va para la cocina, abre la puerta y se encuentra al sirviente, lo encuentra sentado en el suelo, con una vela en el suelo, y había montado un trípode con una olla colgada del techo. Entonces dice, ¿qué estás haciendo? Dice, desayuno. Dice, es que, como usted sabe, me lo ha dicho yo que se ha calentado con la... Dice, yo estoy probando el mismo sistema con esto. Y entonces el hombre rico entendió que el sirviente no estaba contento con lo que él había hecho con el yogi, pero fue y le pagó. Se dio cuenta de que no, de que así no se podía, ¿no? Realmente. Entonces el otro tampoco podía